Antes de continuar, queremos agradecer a todas las personas que nos han enviado comentarios vía Facebook y les estamos pidiendo también que nos llame, que nos dé su punto de vista en el teléfono 822-1811. Señor Vicente Toledo, lo Gracias escuchamos. por la invitación a este importante programa de Mirada Crítica. Quiero decirles que en el estado de San Luis Potosí, en la 58ª legislatura, movidos por muchos ciudadanos que nos pidieron de manera directa, por decir un número básico de 6.785, que legisláramos a favor de la vida humana desde la concepción. ¿Puedo hacer un paréntesis, por favor? Porque nos decían ahorita que no hubo una consulta. ¿Hubo una consulta? Sí, hubo una consulta. Bueno, yo aquí traigo incluso el resultado de la consulta. Traigo las firmas y los nombres de cada uno de ellos que pidieron que legisláramos al respecto. Se presentó la iniciativa en tiempo y forma. Se presentó, vamos a decirlo así, en diciembre del 2008 y tuvimos como 6 meses para que hubiera las aportaciones correspondientes. Esto siguió un proceso legislativo como está establecido en nuestra propia legislación. Y una vez que se trató y se sacó el dictamen en las comisiones de Derechos Humanos, Equidad de Género y también en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión de Gobernación, se llevó al Pleno y por una mayoría evidente se aprobó lo que textualmente leo. 21-4. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer, el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida o de no provocarse el aborto, la mujer corra peligro de muerte. Quiero decirle que después de que en el Pleno se aprobó, se envió a los ayuntamientos, a los 58 ayuntamientos, para que las 3/4 partes de ellos por lo menos aprobaran o desaprobaran esta reforma constitucional. Hubo una respuesta favorable y a partir de 2009 quedó vigente esta reforma constitucional en donde lo medular es reconocer que el Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento y la respeta y la protege desde su inicio en la concepción. Diputado, por favor. Sí, es importante señalar 2 cosas. Primero, no hay una discusión en el mundo sobre el tema que plantee sí al aborto. No, yo no he escuchado una posición de nadie que racionalmente lo establezca. En segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca discutió la despenalización del aborto. Eso es un argumento maniqueo, falso. Lo que la Corte discutió fue el alcance y la constitucionalidad de la reforma que mencionaba el señor Toledo, respecto a si la legislatura 58ª en San Luis Potosí se había extralimitado respecto a la constitucionalidad de ese párrafo que él leyó. Y concretamente la diferencia está, el dilema está en que la reforma dice que se reconoce la vida desde el momento de la concepción, esto es desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. Sí. Y la discrepancia jurídica en un sistema como el que vivimos, basado en las leyes, establece que si nosotros aceptamos esa situación, es anticonstitucional porque pone por encima de lo que apenas es una vida en formación, porque sí hay vida, es cierto, cuando la fecundación inicia un proceso de vida, lo cierto es que lo que no hay es personalidad jurídica. Y no se puede poner por encima de los derechos de una mujer, de un sujeto con personalidad jurídica y derechos completos, totales, reconocidos en la ley y por el Estado,
simplemente a lo que fue la fecundación. No puede ser posible porque llegaríamos al extremo ilógico, irracional, de plantear, entonces le vamos a otorgar a la mujer algo así como un acta de fecundación, o vamos a pedirle a la mujer cuando se transporte al exterior del país que tenga 2 pasaportes porque lleva una vida dentro. Es un extremo innecesario, es un extremo anticonstitucional, y eso es lo que discutió la Corte. La Corte puso sobre la mesa, y esta reforma, sí, una discusión muy importante que tiene varias aristas en términos biológicos, en términos jurídicos y desde luego en otros términos de carácter ético y moral y de los alcances. Pero no se discutió nunca la despenalización del aborto. Cualquiera que hubiera sido la decisión de la Corte la semana pasada, cualquiera que hubiera sido la penalización del aborto por las causales que hoy existen en la ley en San Luis Potosí hubieran seguido iguales, intocadas. Eso no se discutió. Si la Corte hubiera decidido en sentido contrario a lo que se planteaba, hubiera mantenido igual las condiciones especiales bajo las que puede abortar una mujer en San Luis Potosí, pero no hubiera cambiado la despenalización. Eso es otro proceso aparte que tendrá que darse en otras circunstancias. Entonces, es muy importante hablar de que tenemos que regirnos por un Estado que jurídicamente defienda los derechos de las personas con derechos plenos, de los sujetos jurídicos con derechos plenos. ¿Quiénes son? Pues los ciudadanos que ya estamos formados, que tenemos una vida, que estamos reconocidos por el Estado, y no en el momento de la concepción, porque no hay personalidad jurídica propia. Es un asunto complicado, que tiene otro tipo de aristas, pero no se puede legislar, que además es una decisión que tomó la Corte. No se puede legislar basado en otro tipo de principios, por ejemplo, de carácter religioso, porque eso significa una regresión, y tampoco es una decisión de la mayoría, eso es falso. La decisión perdió en la Corte. Que por procedimiento no hayan alcanzado el número de votos, que eran 5, para que se hubiera echado para atrás esta reforma que hizo la legislatura pasada, no implica que tengan mayoría. La mayoría en la Corte decidió que era anticonstitucional, 7 contra 4 que dijeron que no era que era constitucional. Entonces, y tampoco es un asunto de votación ni de mayorías, porque si eso fuera, particularmente en el caso del Partido de Acción Nacional, hay varias decisiones de Estado importantes en San Luis Potosí a las que no se nos ocurre ir a los ciudadanos a preguntarles su opinión, diversas decisiones de gobierno y de políticas públicas de diversos ámbitos. Y en los congresos. Así es, en los que sería bueno que también en todos los casos fueran a la... Yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué no se le preguntó a los ciudadanos cuando se aumentó la tarifa del transporte y se dijo, vamos a preguntarle a los ciudadanos a ver qué opinan? Sino que se tomó una decisión unilateral por parte del Estado y que avaló además el Partido de Acción Nacional. Entonces, es muy importante que los asuntos de derechos humanos, de los derechos de las personas, no se llevan a votación. No son asuntos de mayorías o de minorías. Se ejercen, y el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que cualquier ser humano, en cualquier condición, hombre o mujer, los pueda ejercer. Yo diría esto de entrada. Bien. Marcela, iba a hacer un comentario ahorita acerca de lo que estaba hablando don Vicente. Sí, respecto de eso, a mí me parece que 6.785 habitantes con los que se consultó esta iniciativa, no me parece que sean representativos de una población de 1.800.000 habitantes, más cuando el 51% de esta población somos las mujeres. Entonces a mí no me parece que ese número de personas haya sido representativo, ni tampoco el medio por el que convocaron, porque nosotras nunca nos enteramos, al menos las organizaciones con las que trabajamos, nunca nos enteramos por dónde se convocó, cuál fue el medio por el cual el Congreso convocó a las y a los ciudadanos para que participaran en esta consulta, y cuál fue el mecanismo, nunca se hizo público. Y también aclarar que esta parte de que nosotras no estamos pugnando ni estamos promoviendo el aborto, porque pareciera que así se ha tratado de difundir, y no es así. Nosotros, o yo al menos, no conozco ni una sola mujer que le guste abortar o que busque embarazarse para abortar. O sea, yo no veo, no conozco al menos ninguna mujer así. Yo creo que es doloroso. Y quiero también enfatizar la dimensión ciudadana y también humana de las mujeres, que no ha sido tomada en cuenta en todo este proceso.
¿Por qué? Porque se han tomado decisiones por ellas y siempre que hay discusiones nos centramos en la discusión moral o en la discusión legal del asunto. Y la discusión moral y la discusión legal son cuestiones sociales que se construyen desde perspectivas principalmente de los hombres. Entonces no se están tomando en cuenta ni los sentimientos ni las vivencias de las mujeres que en un momento determinado tienen que abortar. El aborto es un recurso, es el último recurso que tiene una mujer cuando su situación es extrema. ¿En general, En general. o es relativo? De todas las mujeres, o sea, la mujer que aborta, la mujer que tiene que recurrir al aborto es porque está sometida a una situación de riesgo o a una situación de opresión y de presión social, ya sea económica o ya sea una cuestión de Social, crecimiento de médico, o desarrollo de personal, salud. también puede ser de salud. Pero a lo que voy es esto, las mujeres tienen que tomar esa decisión porque tienen una serie de condicionamientos sociales, económicos y hasta políticos que las presionan a llegar a tomar esa decisión, pero no es que las mujeres estén tratando de buscarlo. Ahora, tampoco se está pensando en todos los factores que se están promoviendo o que se están generando a partir de que se prohíba tomar esta decisión, porque ya hemos visto muchos casos y muchos estudios, sí hay estudios en salud pública de todos los daños que ocasiona, por ejemplo, a las mujeres adolescentes embarazarse, no tienen un tracto biológico desarrollado y por tanto ocasiona muchos daños a la salud de las niñas. Entonces esas también las pone en riesgo y de muerte y no se está considerando esta situación. Entonces, no es una búsqueda, es una solución, es un recurso al que tenemos derecho para evitar escenarios más complicados. ¿Cuáles escenarios más complicados? Pues como la muerte, la mortalidad materna, porque finalmente las mujeres van a seguir decidiendo, cuando lo tengan que hacer, lo van a tener que hacer y van a seguir practicándolo en condiciones insalubres y esto está poniendo más en riesgo su vida. Bueno, mencionaba también en el licenciado Toledo algunas excepciones. Me supongo que tienes aquí algún comentario acerca de ello, pero si ustedes me permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos. Correcto.